Comenzamos con tardanza por las dificultades. A esto dice el ocultismo, hoy 10 de abril de 2022. Habíamos quedado en la parte. A esto dice el ocultismo, amén, puesto que la posibilidad y la probabilidad científica son para él hechos demostrados sin necesidad de prueba ulterior o por alguna evidencia física extraña. Claro, el verdadero ocultismo está basado en esta fraternidad de adeptos, que todos ellos, cuando alcanzan ese nivel, comprueban todas las enseñanzas que han sido previamente comprobadas por todo el que alcanza este estado de plenitud de la unidad con el espíritu, que asciende del nivel individual de humano a la jerarquía superior de la tierra, que es la que expresa ese primer nivel de servicio al logo que se comienza a prestar cuando ya uno no necesita evolucionar individualmente. Por tanto, no tiene que tener ninguna evidencia, y mucho menos física, extraña. No obstante, él repite con la misma seguridad de siempre: la materia es eterna. Porque la seidad absoluta no es ni espíritu ni materia, es la eternidad total, en donde tanto el aspecto que se manifiesta como espíritu, como el aspecto que se manifiesta como el espacio o materia diferenciada, son la unidad total durante todo el pralaya, y el maya hace aparecer una interrelación entre las manifestaciones espirituales y cómo se manifiestan en ese espacio. Pero por tanto, si el espacio no es nada más que la esencia de la parte material, como el movimiento de ese abstracto absoluto es la esencia del espíritu, espacio y movimiento son coeternos, pero es una sola eternidad. En la seidad es una unidad. Solamente aparecen como diferenciados durante la manifestación. Y entonces, esa materia eterna, totalmente indiferenciada durante el pralaya, en ese espacio también indiferenciado, conviértese en atómica su aspecto solo periódicamente, es decir, en cada manvantara. No fuera de esa periodicidad. Luego ella no está manifestada en su eternidad, ni puede, porque lo eterno no puede manifestarse. La seidad es la única eternidad y es en el estado integrado, que aparece periódicamente entonces como manifestándose. ¿A través de qué? De puntos. Lo que decíamos el otro día, el átomo o punto que está en todas partes y sin embargo no tiene nada que lo limite. Así que es un punto que abarca también toda la eternidad de la expresión del espacio o toda su esencia. Esto es difícil en palabras y con la mente. Por eso hay que profundizarlo y meditarlo. Estos son parte de las meditaciones necesarias para que uno pueda convertir en conciencia las palabras, en una conciencia que va más allá de esas palabras. Esto es tan cierto como es errónea la otra proposición, tal como la presentan los hombres de ciencia y casi unánimemente la reconocen los astrónomos y físicos. Casi unánimemente. No todos los astrónomos llegan a esa profundidad, ni todos los físicos llegaban a esa profundidad. A saber, es decir, lo que estos hombres de ciencia ya reconocen, ya sean astrónomos físicos, que el desgaste y deterioro del cuerpo del universo
sigue su curso regular y que conducirá finalmente a la extinción de los fuegos solares y a la destrucción del universo. Es decir, como el universo es una expresión que comienza a organizarse en el inicio de un manvantara, se desarrolla, llega a una plenitud, debe de tener una decadencia, un deterioro y un final. Porque todo lo que comienza termina. Por eso la seidad es la única eternidad eterna en sí misma con estas manifestaciones periódicas. Pero cada manifestación periódica, como comienza, va a terminar. Por eso, lo universo, la unidad expresada como diversidad, es totalmente una, como si dijéramos, una temporal manifestación, sujeta a tiempo y el espacio aparentemente objetivo y diferenciado, no el espacio total. Habrá, como siempre ha habido, en el tiempo y la eternidad, disoluciones periódicas del universo manifestado. Y eso sí no tiene un principio y no va a tener fin, porque la seidad en sí misma no puede dejar nunca de ser lo que ella es, y sus expresiones tienen que ser, por favor, si me puede, Galaxy S9, si me puede cerrar el micrófono. Si pueden expresarse estas manifestaciones, es porque siempre se han expresado. No puede haber una primera, porque la seidad no tiene una primera manifestación. Así que tiene esta disolución y esta expresión alterna, pero serán esto: A, un pralaya parcial después de cada día de Brahma, y B, un pralaya universal, el Mahapralaya, solo después del transcurso de cada edad de Brahma, que es la que dura los 311 billones 40 mil millones de años. Y por eso es el único Maha total, el universo total completo a la vez, todos los sistemas, todas las galaxias, todas las manifestaciones. Y continúa HPB: por una extraña y curiosa coincidencia, hasta nuestra doctrina septenaria parece imponerse a la ciencia. ¿Por qué? Porque todo descubrimiento correcto de cualquier expresión de la manifestación siempre se podrá contemplar que su expresión aparentemente diversificada sigue una ley, y esa ley, fundamentalmente hablando, es septenaria. Puede ser un múltiplo de 7 hasta lo infinito, pero hasta lo infinito no tanto, porque la manifestación siempre tiene un tamaño, aunque tan inmenso que para nosotros es infinita. Pero en sí, esa manifestación siempre va a estar en esta ley de esa unidad expresándose dualtrinamente, es decir, su proceso de diferenciación va a ser de un todo a una ambivalencia o polaridad de espíritu-materia, como le llamamos. La relación entre ambos nos da el 3 de todas las trinidades, de toda la filosofía y de toda la religión. Y las únicas pero totales posibles combinaciones entre esos 3 siempre da el 7 por combinaciones. Todo lo demás se repite, pero no sale del 7, aunque sí de múltiplos de 7 sí se entra en ello. Si hemos comprendido bien, la química habla de 14 grupos de átomos primitivos.
litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Ya, ahí donde Sir William Crookes basa sus 7, la línea central, 3 a la derecha y 3 a la izquierda, las 7 columnas que se van llenando según la expresión de los átomos o de los elementos. En nuestro nivel son elementos, no son átomos. Hay átomos del plano físico, sí son sus génesis, es decir, donde ellos surgen, pero ya el elemento, que casi siempre está en niveles gaseosos, que es lo más sutil o aparentemente gaseoso, aunque tengan ciertas partículas, ya sea líquida o sólida, pero está movida entre los 3 niveles inferiores, que es conocido por la ciencia, y que no acaba de conocer bien los otros 4. Pero Sir William Crookes se dio cuenta de que eso era un septenario y que se mueve de uno a otro aspecto y que las familias verticales tienen características complementarias o armónicas y que todas van aumentando en número y peso atómico. Y entonces ella termina hablando, Sir William Crookes, de las atomicidades dominantes, enumera 7 grupos de estas. Pues dice, fíjense cómo ya en la época de HPV, Crookes pudo determinar esto que está en relación con el ocultismo. Y que si se siguiera investigando por la misma sinceridad y profundidad que él puso en eso, la ciencia podía llegar mucho más lejos de lo que está llegando. A medida que el poderoso foco de energía creadora da la vuelta, es decir, después que hace un giro, un movimiento total desde el helio y el hidrógeno a el primer grupo de diamagnético y el primer grupo de paramagnético, es decir, cuando se completa el primer grupo de 7, le debemos sembrar en ciclos sucesivos en una región del espacio semillas de litio, potasio, rubidio y cesio. En otra región, cloro, bromo y yodo. En una tercera, sodio, cobre, plata y oro. En la cuarta, azufre, selenio y teluro. En la quinta, berilio, calcio, estroncio y bario. En la sexta, magnesio, zinc, cadmio y mercurio. En la séptima, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Si ustedes cogen la tabla periódica de Sir William Crookes y siguen esta cita de HPV, la de Crookes, los que estamos estudiando los jueves, Fundamento de Teosofía, pero cualquiera puede buscar ese libro que está en versión digital, busque la tabla periódica de elementos de Crookes y lea esto y véanlo entonces cómo hace las familias septenarias de elementos desde los más ligeros a los más, porque él lo está poniendo aquí en el orden en que surgen, a los más pesados de esa familia. Y son 7 familias. Por eso séptima. Lo que constituye 7 grupos por una parte. Por favor, si me cierra el micrófono, Perla. Perla, por favor, si me cierra el micrófono. Y entonces, después de demostrar en otras regiones los demás elementos, a saber, aluminio, galio, indio y talio,
silicio, germanio y estaño, carbono, titanio y circonio, etcétera. Pero para verlo claro lo ven en la tabla y no tenemos necesidad de explicar todo eso aquí en el aire. Añade entonces Sir William Crookes, después de que va explicando todas esas otras expresiones de las mismas familias, una posición natural cerca del eje neutro. Es decir, hay una posición que es la donde están los gases inertes y elementos neutros. Se encuentra para los tres grupos de elementos relegados por el profesor Mendeleev a una especie de hospital de incurables, su octava familia. Pone la cita esta de Crookes. Por eso no se ve esta situación de los elementos gases inertes, etcétera, al ladito de ese tronco fundamental. Y eso constituiría una excepción o elementos que todavía no tienen función en nuestro nivel actual de manifestación y de evolución de la conciencia humana. Cuando eso sea útil, se descubrirá por qué hay estos elementos relegados, como pone él, que también tienen tres grupos. Tampoco eso completaría también, desde cierto punto de vista, si los consideramos separados, que el 7 anterior más 3 nos daría el 10 del universo, de la cábala y de tantas cosas del árbol de vida. Esto, hermano, es ilimitado, pero siempre en la misma ley. Nunca fuera de la ley. Y es lo que nosotros sí tenemos que descubrir y que aplicar a la evolución de todo el universo de la cual nosotros somos parte. Sería interesante comparar a estos 7 y la octava familia, dice PB, de incurable, y lo pone entre comillas, con las alegorías concernientes a los 7 hijos primitivos de la madre. La madre es el espacio infinito, o Aditi, que es el nombre que se le da en el oriente. Adi, primero Aditi, la primera madre o la madre de todo. Por favor, si me puede cerrar el micrófono, Perla. No, tuve que hacerlo yo. Me perdonan, pero que no puedo con ese ruido. Entonces, la mente sí se me va. Cuando estoy, eso no es solo porque quede bien ¿cómo se llama? La grabación. Es que la mente no puedo prestar atención si estoy entre ruidos. Muchas coincidencias extrañas, continúa entonces HPB, podrían encontrarse entre estos eslabones intermediarios, llamados metaelementos o elementoides, y aquellos que la ciencia oculta llama sus noúmenos. Recuerden, la palabra númeno es sus causas. Las mentes y directores inteligentes de esos grupos de mónadas y átomos. Fíjense lo que se ve en esta, como si dijéramos, en esta estructura que se descubre en la materia, que los científicos anteriores a Crookes, sobre todo, creían muerta, y que Crookes, a través de la vida ya invisible que empieza a descubrir con John King, Cathy King, porque los maestros le dieron a él, sabían que él iba a poder responder correctamente. Y fue verdad. Sir William Crookes fue un
vamos a decir, un gigante de la ciencia, aunque no se le reconozca, no importa, la evolución de él tiene que ser muy recompensada por el esfuerzo que hizo y el ridículo que hizo en el siglo XIX ante muchos de sus colegas, entre comillas, que no eran colegas de él, él era muy superior a ellos. Y entonces, pero fíjense, HPV nos dice grupos de mónadas y átomos, igual que los reinos y el reino humano, sobre todo, mucho más útil para el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Tiene también estos 7 expresiones, estos 7 rayos fundamentales y algunos números que nosotros no conocemos todavía. Así también es en los átomos. Y Sir William Crookes descubre esa cualidad de esta expresión del octavo hijo rechazado y que está explicado en Cosmogénesis, pero no podemos entrar en eso ahora otra vez. Lo pueden buscar en la estancia de Cosmogénesis que habla de eso, del octavo hijo de, ¿cómo se llama? Rechazado. Recuerden que esto ya es un resumen y menos, ahora no podemos ir atrás a buscarlo, pero ustedes sí lo pueden hacer para seguir investigando este proceso. Así pues, la ciencia al fin, en la persona de sus más caracterizados representantes, que entre los astrónomos fue, ¿cómo se llama? Bueno, se me ha ido el nombre ahora, pero lo hubo en la ciencia, fue sobre todo Crookes, y también hubo en la astronomía de aquella época. Así pues, la ciencia al fin, en la persona de sus más caracterizados representantes, adopta para hacerse más comprensible al profano, a los que no somos ocultistas en el verdadero nivel superior iniciático de la palabra, no, ni va a venir ni Herschel ahora. Flammarion, gracias por darme nombre, enseguida vino el que me refería. Es contemporáneo del siglo XIX también, o fines del XVIII, yo creo, pero no, él yo creo que vivió igual que Crookes. Camilo Flammarion, que también adoptó que algunos de estos anteriores, Herschel, Babinet, etcétera, tuvieran alguna de eso, pero no llegaron porque Flammarion también se dio cuenta que había que investigar en la línea espiritual. Gracias de todas maneras por apuntarme. Y entonces, estos pocos, sin embargo, se hacen representantes de esta línea superior que solamente, como vuelvo al inicio, la fraseología de los adeptos son los que nos pueden llevar a, como Roger Bacon, a volver, como hizo después Crookes, al protilo. Es decir, a algo que es totalmente básico antes de que la materia sea perceptible en el nivel verdaderamente físico. Todo esto promete mucho y es muy significativo como signo de los tiempos, nos dice HPV. A la verdad, estos signos son numerosos y se multiplican diariamente, pero ninguno es más importante que los que acabamos de citar. Esta es la tabla periódica de William Crookes, su familia de 7, el octavo, como dijéramos, abandonado o rechazado, aunque tenga también alguna otra cosa que ver con, en el caso de la parte de la materia, sobre todo, con lo que llamamos
el 10 del universo total. Porque 7 manifestados y 3 que son completamente superiores. Aquí estos 3 no tienen esa superioridad aparentemente hasta donde conocemos. Pero bueno, el ocultista es el que sabe. Yo no les puedo dar nada definitivo sobre esto y debemos de estar atentos. Entre los pocos químicos eminentes del día, uno al menos ha penetrado en los dominios de las infinitas posibilidades del ocultismo, que fue Sir William Cruz. Cada nuevo paso que dé le aproximará más y más a aquel centro misterioso del cual irradian los innumerables senderos que conducen el espíritu hacia la materia y que transforman a los dioses y a las mónadas vivientes en el hombre y en la naturaleza senciente. Es decir, la naturaleza no solo del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, sino aún los niveles de la naturaleza que son invisibles para nosotros e incognoscibles en nuestro nivel actual de evolución, pero que conoceremos según avancemos a las etapas superiores de la verdadera vida, de lo superior, de la verdadera vida de esa mónada, de la esencia monádica, después que pasemos, como es natural, el nivel de la individualidad humana. Y ese es el verdadero ocultista, ya quien traspasó el nivel de individualidad y estás, como dijéramos, asentado totalmente su verdadero centro de ser en la realidad de la unidad del todo. Y por eso puede ver de dónde surge desde el inicio de lo que llamamos en el ocultismo del Oriente, para Brahman, como Brahman Prakriti, que surge desde un para Brahman Mula Prakriti, es decir, diferenciado ambos, pero en el inicio de un Manvantara se convierten en Brahman y Brahma ya manifestado a nivel de un sistema solar y planetario, pero Brahman a un nivel de comienzo de la manifestación, los niveles subjetivos, y por tanto, Prakriti, que surge de esa aparente vacío del espacio abstracto absoluto del Pralaya. Y vamos al 11 de estas selecciones que hizo, o que hicieron, perdón, los compendiadores de las múltiples acápites en que ella dividió el segundo tomo de español, que es la segunda parte del primer volumen de inglés de Cosmogénesis, que es sobre los elementos y átomos. Es una continuación de estos que hemos visto aquí hasta ahora. En ocultismo, la palabra elemento significa siempre rudimento, es decir, algo que no ha llegado a su estatura propia de trabajo en este caso en el Manvantara, ¿no? Y el elemento es una primera etapa de diferenciación de base para que esa manifestación llegue a lo que en su plenitud tiene que llegar a ser. De ahí que nosotros, aunque se haya tenido que investigar los distintos expresiones de la vida manifestada en cualquiera de los reinos, mineral, vegetal, animal, humano, pues vamos a tener distintos niveles de expresión. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a los elementos? A través de una serie de investigaciones de los químicos
que comprendieron que no todo era simple, como se le llama ahora, elementos simples, sino que eran compuestos de varios de estos rudimentos. Es decir, que la naturaleza comienza, por ejemplo, en el plano físico, claro, no comienza en este plano, por los elementos que no tienen todavía una completa expresión de lo que se necesita en el nivel material. Pero van dando, por ejemplo, la base del hidrógeno, del oxígeno, eso. Pero ya, por ejemplo, el agua es hidrógeno y oxígeno. Ya no es un elemento, aunque le sigamos llamando al agua uno de los elementos. Claro, también por la parte del lenguaje alegórico de los antiguos que hablaban de los 7 grandes elementos del universo, que de los cuales 4 están bien manifestados y el quinto está empezando a manifestarse, el éter. Y entonces cuando decimos hombre elementario, es decir, que está como casi un elemento, significamos el esbozo primitivo, incipiente, el rudimento, volviendo a la palabra que ya usó arriba, el rudimento del hombre en su estado incompleto y sin desarrollar. Y eso pasa así con lo que llamamos elementos en química. El hidrógeno y el oxígeno tienen dos cualidades que son, desde el punto de vista de su utilidad, que son gaseosos, que son combustibles, etcétera. Y la unión de los dos nos da un elemento compuesto más útil, es el que apaga todos los fuegos. Y los dos elementos, antes de llegar a pasar más allá de su estado rudimentario, son combustibles por excelencia. Pero unidos nos sirven para apagar el fuego. Algunos fuegos, no todos, pero bueno, la mayoría. Entonces, esa es una de las características que el ocultismo sí domina. Los adeptos de ocultismo, como es natural. Así que está sin desarrollar todavía lo que llamamos elementos en química. Y por tanto, en esa forma que se halla ahora latente, en el caso del hombre elementario, en el hombre físico durante su vida, y que solo se manifiesta eventualmente y bajo ciertas condiciones, o bien aquella forma que sobrevive al cuerpo material por cierto tiempo, el doble, el astral o etérico, y que se conoce mejor por el nombre de elementario. Cuando ya lo abandona ese nivel, no solo del doble del físico, sino donde habita como expresión todavía de su vitalidad y de sus deseos, que es una recomposición de ese anterior doble etérico, porque esa es otra de las cosas que está implícito en eso, que muchos teósofos nos acabamos de poder, porque no tenemos la evolución para comprender eso, pero que ella lo señala y es lo único que es lógico, porque nada es doble del todo. Y el karma es un principio que está por encima del nivel físico. Y entonces, ese se le llama, cuando ya la abandona, el alma verdadera para entrar en Devachan, se llama un elementario. Sigue siendo un rudimento, o en este caso, un residuo. Y va a eso, se va a deshacer a la vez que no esté, como se llama, integrado a la manifestación centenaria del ser humano. En cuanto a elemento, cuando el término se emplea en sentido metafísico,
significa el hombre divino incipiente, porque no, como es natural, no es elemento de la parte inferior, sino que está elemental, es un rudimento de expresión del espíritu, distinto del mortal, y en su empleo físico quiere decir materia incoada en su primera condición indiferenciada o en el estado laya. Recuerden que este es un término oriental que es un centro de donde surge y de donde se reabsorbe todo, todo conjunto manifestado, desde un cuerpo físico a un globo, a un planeta físico, etcétera, que solo se diferencia periódicamente. Así, la cual es la condición eterna y normal de la sustancia, que solo se diferencia periódicamente. Es decir, es un punto donde o están manifestados o por donde puede normalmente llegar a la manifestación, pero por diferenciación periódica sigue siendo lo que es en el sentido esencial, en su base íntegra que llamamos espacio. Sigue siendo un punto del espacio. Es espacio en sí mismo. Y que durante esa diferenciación está realmente en un estado anormal, es decir, el transitorio de manifestación. O en otras palabras, no es sino una ilusión transitoria de los sentidos. Es maya, usando la palabra oriental. Ilusión en el sentido de que la realidad es lo eterno. Y como esas expresiones ocurren periódicamente, pero nunca pueden permanecer o estar en su realidad total, su realidad es muy diferente de su alternación de expresión o supresión de expresión. En cuanto a los átomos elementales, los ocultistas los mencionan por ese nombre, átomos, porque en ese nivel al menos no tienen cómo dividirse, con un significado análogo al que le dan los indos a Brahma cuando le llaman Anu, el átomo. Cada átomo elemental, tras el cual más de un químico ha seguido la senda trazada por los alquimistas, es, según su firme creencia, cuando no conocimiento, conocimiento nada más en el nivel del que haya realizado su despertamiento de superhumano, vamos a decir. Un alma. Es decir, una expresión de la vida. No necesariamente un alma desencarnada, sino un jiva, como lo llaman los indos, un centro de vitalidad potencial. Es decir, que puede estar actuando y que si no está actuando de todas maneras, tiene toda la posibilidad de la actuación. Así que esa vitalidad potencial, esté manifestada o no, con inteligencia latente en sí, porque no hay vida inconsciente, porque no hay vida sin inteligencia.
aunque la conciencia no se puede expresar en un organismo, en un mecanismo, pero está ahí. Y siempre, por tanto, tiene la posibilidad de hacerlo. Y en el caso de almas compuestas, una existencia activa, inteligente, desde el orden más elevado al más inferior. Una forma compuesta de más o menos diferenciaciones. La diferencia en ese nivel, en ese plano, en esa expresión, puede tener más posibles diferenciaciones y por ello se pueden disminuir si se pueden dividir en esos orígenes de esa diferenciación o diferenciaciones. Pero si no podemos, como se ve con los elementos de la tabla periódica, eliminarles sus características y no las podemos, por tanto, dividir con medios mecánicos, etcétera, estamos ante un elemento simple o un átomo de nuestro triple nivel de sólido, líquido y gaseoso. Todas esas almas, átomos, son diferenciaciones de lo uno. Ya cuando la llevamos a lo que nosotros llamamos en el nivel del ocultismo, un átomo de ese nivel, de ese plano, de esos tres aspectos que nosotros llamamos sólido, líquido y gaseoso. Todas estas almas átomos son diferenciaciones de lo uno y están en la misma relación con ello, con la seidad, como lo está el alma divina, Buddhi, con su espíritu animador e inseparable, o Atman. Ahí lo tenemos que dejar. Lamentamos haber perdido tantos minutos. Lo dejamos entonces aquí en esta página 200. Ajá. Y entonces, ¿qué 200? Allí, ¿qué número es? Porque no lo veo. Para decirlo que quede grabado. No, ese número de afuera, no, hay ese de arriba, ¿cuál es ese? No lo veo. Ustedes no pueden abrir, yo quité para qué. Ahora sí se pueden. 213, dice. 213. Gracias y perdonen tantas dificultades. No, está bien, está bien. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Si hay preguntas, hermano, adelante, Ernesto. Y gracias, Ernesto, de nuevo, que fue el que salvaste la grabación. Adelante, mi. No, de nada, hermano, aquí hay en el último párrafo que leímos sobre Jiva. Lo siento, lo ven como un centro de vitalidad potencial con inteligencia latente en sí. Y en el caso de las almas compuestas, una existencia activa e inteligente en el orden más elevado. Bueno, la pregunta, ¿estas almas compuestas, ¿cómo cuáles serían? No sé, en el nivel de, sobre todo de la materia, pero también quizás se está refiriendo al nivel de los reinos. Sería compuesta en las almas grupales, sería nada más que individual en el reino humano. Esto hay que investigarlo más. Acuérdense, yo estoy hoy demasiado fuera de balance con todo lo que ha pasado. Pero me inclino a pensar, esto hay que volverlo a coger, me lo recuerdan y lo repasamos.
Bien, a ver, ¿qué podemos sacar? Óiganme, ninguna verdad se puede dar total porque no hay palabras con que expresarla. Y aquí me parece que se está refiriendo quizás a las que ya tienen la capacidad, porque es el único reino de los 7 reinos que conocemos, o que sea de los que ella habla en esta enseñanza, y los maestros en sus cartas, porque los maestros también hablaron nada más de estos 7. Los demás son insinuaciones, que se sabe que en lo que llamamos en las religiones, los ángeles, pues pueden haber ya pasado por el reino humano o tienen que pasar todavía por el reino humano. Que lo único que sí está bien claro, el único reino, y por eso parece que es el reino individual, porque los devas, los espíritus de la naturaleza, todos también van por huestes o por ejércitos, siempre se habla de plurales. Porque claro, aunque hayan pasado por el reino humano, se convierten en una jerarquía. Y por eso hay jerarquía angélica también en ciertas denominaciones. Pero no son jerarquías, sino huestes, cuando son almas grupales, antes de pasar por el reino humano. Me imagino que esto sea lo que ella quiso decir, pero no estoy seguro. Síganlo analizando, síganlo estudiando, medítenlo, porque es la idea que les doy ahora. En la línea que nosotros llamamos de la evolución de los 7 reinos, incluido el humano, es decir, los 3 elementales, mineral, vegetal, animal, humano. El único individual es el humano. Pero una vez que el ser humano culmina su evolución humana, porque no termina, sino la culmina para continuar en la superhumana, ya es una jerarquía. Pero una jerarquía autoconsciente. Las mónadas, minerales, vegetales, animales, son de las almas, perdón, abarcan varias mónadas, pero no con autoconciencia individual cada una de ellas, sino un alma grupal, donde se acumula la experiencia, pero y se comparte, pero no puede aportar nadie algo único. El ser humano, aunque no lo creamos, ya empieza a ser único desde que empieza a ser un rudimentario, como ella digo hoy, es decir, un hombre que todavía no ha evolucionado todo lo que tiene que evolucionar, pero él nada más que puede aportar a sí mismo, pero lo que aporta tiene un valor que no pierde y que va haciendo que su conjunto de aportes sea único. Y nadie se lo puede repetir. En las almas grupales esa cualidad no está activa, puede estar latente, pero no lo sabemos. ¿Algo más, mi? Es lo que sacamos de adentro, Gaspar, de nuestro ser, digamos, lo que compartimos. Correcto, claro, cada ser humano es único. De aún sin llegar al adectado. El adecto más todavía, porque ya es una cualidad única, definitiva, que aporta a su hombre celeste, que es su jerarquía. Gracias. No, por nada. Dime algo más. Sí, hermano, hablando de eso, del hombre rudimentario, que ella lo nombra como un elemento acá, pero dice que solo se desarrolla el verdadero hombre bajo ciertas condiciones, nos dice ella. ¿Cómo qué condiciones serían esas, hermano, para que el hombre se desarrollara? Ya el que el ser humano pueda empezar a investigar su propia ley, su propio desarrollo. El ser humano que deja de ser la personalidad. Porque esa reflexión superior nada más que está en el alma reencarnante, en el ego. La personalidad lo que quiere nada más que deseos. Y responde a los deseos. Por eso es tan lerda en avanzar. Por eso repite el mismo error, lo que se dice vulgarmente en los refranes. El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene instinto
que le salva de muchos errores al animal que no tiene todavía. Pero ese instinto no es nada más que una guía superior que tiene que tener el alma grupo, porque si no, ¿a dónde fuera a parar? La tiene que impulsar por la línea evolutiva de acuerdo a ese especie animal, a ese tipo de animal, para que él vaya buscando su desarrollo individual. Pero después el ser humano, cada vez que encarna, pierde, aunque hace su individualidad, que no se va a disolver jamás, que tiene el aspecto de la voluntad divina, cuando desciende a organismos muy densos como la etapa actual nuestra, el contacto con lo superior se pierde. Y eso hace que el ser humano, al no tener los instintos, porque no lo podría tener las dos cosas a la vez, tenga que desarrollar su experiencia por sí mismo, incorporarlo de verdad a su vida superior y hacer que ya su vida superior se lo pueda, como dijéramos, lo pueda transmitir, por muy limitado que sea, a su nueva personalidad, que es lo que llamamos almas viejas, ¿no? Almas que ya responden a la vida con otra capacidad, con otra inteligencia. Es porque ya han tenido muchos errores anteriores y logran en algún devachán asimilar al menos esa enseñanza. Eso viene, que ya no le falla ni aún en la personalidad. Es una parte de su experiencia, pero en realidad va a seguir cometiendo errores en lo que no haya logrado hacer esa asimilación. Y por eso es que se necesita purificar para las etapas superiores ya de lo que llamamos un discípulo en probación, un discípulo aceptado, un iniciado y un adepto. Se necesita que el ser humano se purifique para que pueda poner a disposición de cada una de sus personalidades toda la experiencia ganada en su alma reencarnante. Porque mientras los cuerpos no estén puros, esa experiencia no puede pasar. Y esa es la razón por la que cometemos tantos errores. Luego tenemos que purificarnos, tenemos que dedicar toda nuestra vida a la vida superior y tenemos que lograr que eso sea verdaderamente el umbral de la evolución superhumana. Porque eso tampoco, un adepto no se hace en un día, ni es una sola iniciación, ni nada de eso. Son que es lo que le llamamos un sendero, pero no un sendero afuera. Es un despertamiento interno que tiene que ir expandiendo hasta que se logra eliminar totalmente la personalidad y que nada más que exprese nuestro vehículo, nuestro ser manifestado, nada más que esa vida total de la mónada, vida íntegra, monádica. ¿Algo más? Ya la última, hermano, para no molestarlo. No, no me molesta, mijo. Lo que hermano, sí no queremos ser abusadores con los que tuvimos que empezar tan tarde que tuvieron después, tengan ahora que acostarse más tarde todavía los hermanos de España. Dime, Ernesto. Ahorita vimos algo sobre las 7 familias que presentó Crookes y ella al final lo relaciona con esta alegoría, mitología de los hindúes, con el 8º hijo rechazado de Aditi. ¿Cómo le podemos relacionar esos elementos con esa cosmovisión de Aditi, el hijo rechazado ciega al sol? Mira, hay que ir otra vez a esa estancia. No me atrevo sin la explicación bien que ella da. Eso es un símbolo, no hay nadie rechazado. Es que en realidad siempre trabajan 7. Y
pero ahora no me recuerdo, ella lo explica y búscalo allí, vamos, o tráelo, trae esa parte y lo vemos al inicio del domingo que viene. Porque la verdad yo no me atrevo ahora, y más hoy que estoy tan turbado con todo lo que ha pasado. Búscalo, Ernesto, y lo participamos aquí con todo el mundo. Bien, hermanos, recuerden que si no hay más ninguna persona, recuerden que en 1 hora y media, sí, no, 1 hora y cuarto, tenemos la petición por los enfermos del mundo, por tanto dolor que hay en el mundo, que tiene que incluir, como es natural, a todo el que sufre, aun cuando no sea enfermedad física. Y entonces, de la Orden Teosófica de Servicio de México, que siempre se hace los domingos, y cooperar con ellos. Miren, el poder del pensamiento es extraordinario y tenemos que usarlo correctamente siempre que podamos. Así que bueno, gracias a todos por la paciencia, por los, Gaspar, una pregunta por rápida. los errores. Gaspar, una pregunta rápida. Sí, Es adelante. de Flammarion, y no me quedó claro de Flammarion cuál era la relación con lo que estabas comentando. Que él se empezó a interesar por el espiritismo de Francia. Sí. Y entonces después él hizo una serie de planteamientos y todo que llevaron la astronomía a tener que ver con muchas cosas espirituales. Yo no recuerdo exacto, búscalo en Isis sin velo, que es donde HPV habló de eso. Okay. No sé si lo vuelve a nombrar en la doctrina, pero en Isis sí estoy seguro que ella habla de Flammarion. Y la última del elemento que dijiste que es rudimento y que el rudimento es como un embrión, ¿no? Entonces, el elemento cuando ya se manifestó, ¿cómo se llama? Si el elemento ya es rudimento. Ya son sus compuestos. Compuestos, ok. El elemento va haciéndose más útil según puede identificar a los de valencia y polaridad complementaria, etcétera, y hacen, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, el agua, el carbono con nitrógeno y esto y lo otro, el protoplasma en los tejidos. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, ni hablar. Gracias. No, por nada. Gracias, Bueno, Gaspar. gracias Buenas a noches ustedes a por la todos. paciencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaspar. Muchas gracias. Gracias, Gaspar. Buenas noches Muchas a gracias. todos. Gracias. Gracias, Gaspar. Gracias.